Las enzimas. Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones bioquímicas. No se consumen durante la reacción y son muy específicas, es decir, que cada enzima actúa sobre un sustrato específico. Factores que afectan a las enzimas. Debido a su naturaleza química, a las enzimas les afectan los mismos factores que alteran a las proteínas. Por esta razón, cada una de ellas requieren de ciertas condiciones para trabajar óptimamente, como la temperatura y el pH. Efectos del pH. La actividad de las enzimas depende mucho de la concentración de iones de hidrógeno del medio, ya que esto puede alterar su estructura tridimensional y a su vez afectar el grado de ionización de los aminoácidos del sitio activo. Por lo general, todas las enzimas presentan una máxima actividad catalítica a un cierto valor óptimo de pH, en un intervalo de 5 a 8, siendo el 7 el valor óptimo. Efectos de la temperatura. Como sucede en la mayoría de las reacciones químicas, la velocidad de las enzimas aumentan con la temperatura, debido al incremento de la energía cinética de la molécula reactante. La mayoría de las enzimas tienen una temperatura óptima de 30 a 40 grados centígrados y se inactiva cuando aumenta a 55 grados centígrados. La denaturalización puede ser reversible o irreversible. Una apoenzima es la parte proteica de la enzima, que al unirse a un cofactor que es la parte no proteica, que se puede dividir en dos, un cofactor orgánico o también llamado coenzima, o un cofactor inorgánico que puede ser hierro, magnesio o cobre, y forma una holoenzima, que es una enzima completa y es activa catalíticamente. Reacción enzimática. Como se puede ver en la figura, tenemos una enzima y su sitio activo, que es el lugar en que el sustrato se une por puentes de hidrógeno para ser catalizada y formar el complejo enzima-sustrato, donde el sustrato, al ser catalizado, formará el complejo enzima-producto. Este dejará el sitio activo obteniendo la enzima más los productos. La inhibición enzimática se puede dar de dos diferentes formas, la competitiva y la no competitiva. En la inhibición competitiva, la catálisis de un sustrato producto puede ser inhibida si un inhibidor compite con nuestro sustrato para unirse al sitio activo, por lo que solamente uno puede estar unido a la enzima en un momento dado. En la inhibición no competitiva, el inhibidor se une al complejo enzima-sustrato en el sitio alostérico de la enzima, y el sustrato se une normalmente a la enzima en el sitio activo. En la inhibición no competitiva mixta, el inhibidor se une al sitio alostérico de la enzima, pero este se puede fijar tanto en la enzima libre como en el complejo enzima-sustrato. La cinética enzimática. La cinética enzimática estudia la velocidad que la enzima entrega a la reacción que cataliza. Uno de los factores que afecta a la velocidad de reacción es la concentración de sustrato. Sin embargo, su estudio es complicado, debido a que el sustrato cambia durante la reacción, por lo que una aproximación sería medir la velocidad inicial. El efecto de la variación de sustrato sobre la velocidad inicial cuando se mantiene constante una concentración de enzima se observa en el diagrama de Michaelis y Menten. Victor Henry en 1903 propuso que la combinación de una enzima con su molécula de sustrato forma el complejo enzima-sustrato, que es un paso necesario para la catálisis enzimática. La idea fue ampliada por dos científicos, Leonor Michaelis y Maud Menten. Ellos postularon que la enzima se combina de forma rápida y reversible con el sustrato. Luego, el complejo se descompone en un paso más lento, dando la enzima y el producto de reacción. En una reacción catalizada por una enzima puede existir de dos formas, enzima libre y en la forma combinada enzima-sustrato. Gráfica de la velocidad de reacción y concentración de sustrato. A concentraciones de sustrato bajas, la velocidad inicial aumenta casi linealmente con el incremento de sustrato. A mayores concentraciones de sustrato, la velocidad inicial aumenta en incrementos cada vez menores hasta alcanzar la velocidad máxima.
La enzima se mezcla inicialmente con un gran exceso de sustrato. Existe un estado preestacionario durante el cual aumenta la concentración del complejo enzima-sustrato. La reacción alcanza rápidamente un estado estacionario. Leonor Michaelis y Maud Menten dedujeron una ecuación a partir de la hipótesis de que el paso limitante de velocidad en las reacciones enzimáticas es la descomposición del complejo enzima-sustrato para formar soluto y enzima libre. Para hallar la ecuación, se considera en primer lugar que las velocidades de formación y descomposición del complejo enzima-sustrato vienen determinadas por las constantes de velocidad. Segundo, consideramos que la velocidad inicial de reacción refleja un estado estacionario en el que el complejo enzima-sustrato es constante, es decir, la velocidad de formación es igual a la velocidad de descomposición. En una definición de la relación cuantitativa entre la velocidad inicial, la velocidad máxima y la concentración inicial de sustrato, todos ellos relacionan a través de la constante de Michaelis, conocida como Km. La constante de Michaelis y Menten es la cantidad de sustrato a la cual la velocidad inicial es igual a la mitad de la velocidad máxima. Velocidad inicial igual a la mitad de la velocidad máxima. La acción de los inhibidores se puede observar fácilmente en el gráfico de Lime-Weber-Burke, tanto para la inhibición competitiva como la no competitiva. En la gráfica se puede observar que la intersección con el eje Y es igual a 1 sobre la velocidad máxima, y en el eje X la Km aparente es mayor que la Km normal del sustrato, por lo que un inhibidor competitivo no tiene efecto sobre la velocidad máxima, pero aumenta la Km aparente del sustrato. En la siguiente gráfica se observa que la acción de los inhibidores no competitivos afecta en el valor de la velocidad máxima, dado que en el eje Y 1 sobre la velocidad máxima con inhibidor es mayor que 1 sobre la velocidad máxima sin inhibidor, lo que quiere decir que el inhibidor disminuye la velocidad máxima. M se mantiene igual para los dos casos en el eje X. Las alfa-amilasas son enzimas que no contienen coenzimas orgánicas, pero sin embargo contienen una molécula de calcio, por lo que se las considera metaloenzimas, ion calcio de color amarillo, ion cloruro en verde. Las alfa-amilasas son enzimas dependientes de calcio, aunque el catión no se encuentra integrado en el centro activo de la enzima, se encuentra unido fuertemente a la enzima y su completa remoción del calcio conlleva una pérdida total de la actividad enzimática. Se cree que el calcio estabiliza la conformación global de la enzima y puede encontrarse hasta 10 iones por molécula de enzima. Condiciones óptimas. Temperatura óptima de 37 grados centígrados, pH entre 5.5 y 8 con una óptima de 5.9 y presencia de cloruro aumenta la efectividad enzimática. El almidón está conformado por amilosa y amilopectina. La alfa-amilasa es una enzima que necesita agua para la hidrólisis y ataca los enlaces alfa-1,4. Es una endoenzima que rompe cadenas al azar. La alfa-amilasa produce una hidrólisis en los enlaces de la amilopectina, alfa-1,4, generando una mezcla de maltosa y glucosa, además de oligosacáridos como las dextrinas. Finalmente, la alfa-amilasa también ataca la amilosa y resulta en una conversión total a maltosa y maltotriosa. Después ocurre una segunda reacción, mucho más lenta, de la enzima sobre la maltotriosa, produciendo glucosa y maltosa. Para la experimentación, estudiamos el efecto de la alfa-amilasa en la elaboración del pan con sustitución parcial de harina de papa. Como ingredientes utilizamos harina en una proporción de 80% harina de trigo y 20% harina de papa. 15% de aceite, 2% de sal, 10% de azúcar, 4% de levadura y 55% de agua. Cabe recalcar que como harina de papa se utilizaron hojuelas, las cuales fueron molidas y tamizadas. Entonces, elaboramos dos masas de 400 gramos de harina y 100 gramos de harina, con 2 gramos de amilasa y 0.0075 gramos de amilasa respectivamente. Asimismo, elaboramos dos masas con las mismas cantidades de harina, pero sin enzima, de modo que fueron utilizadas como control.
Dichas masas se dejaron leudar a temperatura ambiente durante 45 minutos, se dividieron en partes circulares y fueron llevados al horno a 160 grados centígrados durante 1 hora aproximadamente. Luego de 13 horas se observaron sus características organolépticas, cortando los panes en rodajas, de modo que el pan de 400 gramos sin enzima presentó un olor agradable, corteza color amarillo claro, uniforme, firme y de miga porosa. El pan de 400 gramos con enzima presentó un olor agradable, corteza color dorado caramelizado de forma irregular y miga muy pegajosa. Por otro lado, el pan de 100 gramos sin enzima tuvo un olor agradable, corteza color amarillo claro, firme, uniforme y de miga porosa. Finalmente, el pan de 100 gramos con enzima presentó un olor agradable, corteza color dorado caramelizado, forma parcialmente regular y miga pegajosa. Asimismo, se realizó el análisis proximal determinando el porcentaje de humedad del pan, utilizando un equipo denominado Moisture Analyzer, el cual seca aproximadamente 5 gramos de muestra mediante rayos infrarrojos a 130 grados centígrados, arrojando los siguientes resultados. En las masas de 400 gramos de harina, el mayor porcentaje de humedad fue el del pan sin enzima, con un 22.22% de humedad, mientras que en las masas de 100 gramos de harina, el que obtuvo una mayor humedad fue el pan sin enzima, con un 23.99%. Del mismo modo, determinamos las propiedades reológicas utilizando el texturómetro Brookfield, el cual es un equipo que simula la masticación mediante 2 ciclos de compresión, determinando la dureza, cohesividad, elasticidad o masticabilidad. Entonces, como resultados, el pan que requirió una mayor fuerza de aplicación fue el de 400 gramos sin enzima, con 20.73 Newton. Asimismo, en la cohesividad, la cual indica la fuerza con la que están unidas las partículas, el pan que arrojó un valor mayor fue el de 100 gramos sin enzima con 0.68. Sobre la elasticidad, la cual indica cuánto del producto se ha roto debido a la compresión inicial, el que presentó un valor mayor de 4.25 milímetros fue el de 400 gramos sin enzima. Finalmente, al analizar la masticabilidad, el cual es el trabajo necesario para desintegrar el alimento hasta que éste esté listo para ser deglutido, el que presentó un valor mayor fue el de 400 gramos sin enzima con 50.47 millijoules. Ahora se procederá a explicar bioquímicamente los resultados obtenidos. Durante el amasado, las gliadinas y gluteninas se hidratan con al menos el 50% del agua incorporada, de modo que ésta es captada por las proteínas y permite la interacción e información de la red de gluten. Asimismo, las enzimas, en este caso la alfa-amilasa, se activa al hidratarse y permite romper el almidón formando azúcares más simples. Durante la fermentación anaeróbica, las levaduras forman etanol y dióxido de carbono. A partir de azúcares como la glucosa, el alcohol aporta con el sabor y aroma y el dióxido de carbono permite el crecimiento de la masa al ser retenido por la red de gluten. Cabe mencionar que como la harina de trigo tiene una gran cantidad de gluten y la harina de papa tiene una poca o casi nula cantidad de gluten, puede utilizarse albúmina de huevo, ya que ésta interviene en la formación de la red que va a retener el CO2. Durante el horneado, se da la volatilización del alcohol, la cual aporta el aroma característico del pan. La caramelización se da de 120 grados centígrados a 150 grados centígrados, dándole una coloración dorada a la corteza del pan. Durante el enfriamiento, la humedad de la miga sale al exterior por medio de la corteza y el desecado interior va a proveer firmeza al pan. La enzima alfa-amilasa generalmente es utilizada para disminuir la retrogradación o envejecimiento del pan. Finalmente, el pan con enzima presentó una forma irregular debido a un mal amasado, donde las gliadinas y gluteninas no se hidrataron correctamente, de modo que no se pudo retener el dióxido de carbono y no se permitió el hinchamiento del pan.